Seguimos en esta mañana agradecidos siempre con nuestro Dios porque podemos seguir en comunión unos con otros. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por este hermoso grupo que hoy tenemos en la escuela dominical. Algunas veces la cantidad de hermanos y hermanas es pequeño aquí en el tiempo de la escuela dominical. Pero nos complace hoy verles a todos ustedes y saber que podemos tener comunión y podemos aprender o seguir aprendiendo a la luz de la palabra. Hermanos, no hay cosa más feliz que cause más felicidad y que cause gozo que disfrutar de la familia. Disfrutar de la familia es algo, como dice una palabra mi hermano Ramón, espectacular. En verdad, yo disfruto mucho disfrutar de mi familia. Formamos ya cinco núcleos familiares, somos 13 miembros de la familia y disfrutamos y aprendemos también a convivir, aprendemos también a enfrentar diferentes dificultades. Pero da mucho gozo que en Cristo Jesús podamos tener esta tendencia de poder disfrutar la familia. Y yo veo que nuestros hermanos en Cristo Jesús, formando varias familias, Dios nos ha bendecido grandemente. Nos ha bendecido económicamente, nos ha bendecido en la formación profesional de bastantes familias de aquí en la iglesia y nos ha bendecido porque bastantes familias tienen su trabajo y muy buen trabajo, muy bien, yo digo muy bien remunerado. No estoy viendo sus tarjetas, pero puede verse a la luz de las cosas que ellos están disfrutando. Y pienso que es parte de la bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? De invertir bien el tiempo, invertir bien los recursos, y Dios es el que ha puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones esta orientación de toma de decisiones. Qué bonito es esto. Ayer estuvimos disfrutando el desayuno en el cumpleaños de Gary y qué bonito sentí ese espacio, no solo porque había de todo que comer, ¿verdad? Sino por la calidez de que estábamos platicando con la familia. Y me hizo sentir bien alguien que me dijo, usted es miembro de esta familia. Y en realidad es que estamos enredados por todos lados, ¿verdad? Como dice el hermano Ramón, también estamos, ¿qué dice? Así dice, ¿verdad? Estamos cruzados por todos lados y nos hace sentir bien, ¿verdad? Y vale la pena que fortalezcamos la familia, ¿verdad? La familia es una idea de Dios, la familia es maravillosa, que Dios nos haya puesto que haya puesto a cada varón y a cada mujer en algún núcleo familiar y donde Cristo está reinando en ese núcleo familiar. Eso es maravilloso, mis hermanos. Y cómo necesitamos que las generaciones que siguen llegando, que siguen creciendo, vayan en esa tendencia y todavía puedan mejorar más que lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Eso es hermoso y por eso no nos cansamos de enseñar, de compartir, de vivir los principios de la palabra de Dios, porque ella es la que produce un caminar correcto delante de Dios y delante de cada miembro de la familia. Y siempre quisiera yo continuar con el tema, una familia saludable. Una familia saludable no necesariamente
está queriendo decir que es una familia que no se enferma. No está queriendo decir que se refiere a una familia que no tiene conflictos, conflictos entre parejas, conflictos como padres e hijos. No significa eso. Una familia saludable es aquella donde enfrentamos los problemas de enfermedad con los principios de la palabra de Dios. Una familia saludable es aquella donde enfrentamos los problemas económicos con los principios de la palabra de Dios. Una familia saludable es aquella donde enfrentamos las problemáticas de las parejas, las problemáticas entre los padres y los hijos con los principios de la palabra de Dios. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos montones de problemas como los tienen las personas que no conocen a Cristo Jesús. La manera y los recursos celestiales que usamos son los diferentes. Y eso nos hace crecer y nos hace resolver las diferentes dificultades de una manera muy hermosa y muy sobrenatural. Porque los principios vienen de Dios. La vez pasada estábamos estudiando en Primera de Samuel, en el capítulo 2, donde Dios estaba completamente airado con Elí, un sacerdote, porque sus hijos actuaban de manera perversa. Los hijos de Elí actuaron de tal manera que Dios los exterminó completamente. ¿Y saben cuál es la sentencia para la casa de Elí? Dios dijo: destruiré a toda la casa de Elí. No dejaré a ningún varón con vida. Y todo aquel que vaya creciendo y llegue al estado viril, yo lo destruiré, dijo Jehová. Y si alguno quedare de entre la familia de Elí, irá a donde los sacerdotes y dirá: pónganme en algún ministerio para que yo pueda conseguir un bocado de pan. Esa es la realidad tan triste de esta familia, y lo que Jehová de los ejércitos le dice, le reprocha y le reclama a Elí: ellos blasfemaron contra mí porque tú no los estorbaste. Ahí estuvo el problema. Ahí estuvo la desgracia, ahí estuvieron las consecuencias drásticas de esta casa. Y hoy quisiera yo también seguir con esta palabra: estorbar. Es con esta letra, sí, es con esta B, ¿verdad? Sí, ok. La palabra estorbar es una de las palabras que el Señor utiliza reprochándole a Elí. Y él le dice: tú no les estorbaste. Tú no les estorbaste. No estorbar a uno de los cónyuges, a uno de los miembros de la familia, cuando ese miembro está en rebelión de las normas de Dios o en rebelión de las normas establecidas de una familia, eso es grave. Eso es grave porque caemos en pecado delante de Dios. No vamos a tomar todo lo que estuvimos diciendo en
devocional, pero sí es importante entender que es grave que no estorbemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, o que nuestra esposa no nos estorbe a nosotros cuando estamos andando, cuando estamos caminando en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios de la palabra de Dios. Eso sucedió con Elí como consecuencia. No les estorbó en ninguna manera, les toleró el pecado. Y Jehová dijo, tus hijos han blasfemado contra mí. Ahora, el contexto histórico de Elí era una realidad diferente a la realidad que nosotros podemos tener. Eran sacerdotes, tanto los hijos como Elí eran sacerdotes en el templo en Israel. Pero estorbar sigue siendo un principio que hoy lo debemos utilizar. Era una familia lo que hoy tenemos y lo que hoy necesitamos construir, mis hermanos, es una familia que honre y glorifique el nombre de Dios. Pero cada miembro de la familia no es suficiente con lo que recibe en escuela dominical. No es suficiente con una predicación cada semana, una vez o 2 veces a la semana. Es un trabajo constante en el interior de la familia. Es un trabajo permanente que necesitamos tener al interior de la familia. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que nosotros estorbemos a cualquiera de los miembros que no está actuando en la forma en que Dios le agrada. Ahora yo veo, y aquí viene ya la discusión con ustedes, que muchos de nosotros no queremos corregir a nuestros hijos y empezamos a justificar, a razonar de diferentes maneras, pero que de todas formas el niño o la niña siguen haciendo lo que bien les parece. Siguen actuando en la manera que ellos consideran conveniente. Probablemente, si no tenemos cuidado al estorbar, vamos a causar grave problema también a nuestros hijos. No sé por qué muchos de nosotros rehusamos en tratar de orientar a nuestros hijos si esa es la voluntad del Señor. ¿Por qué vemos comportamientos en nuestros hijos y nosotros permitimos que esos comportamientos sigan, sabiendo que cuando ellos sigan su crecimiento, eso va a empeorar la situación de su vida? No sé si ustedes quieren compartir conmigo a qué se debe la dificultad de nosotros como padres en estorbar a nuestros hijos cuando ellos están haciendo cosas que no convienen, que no agradan a Dios o que están en desobediencia al núcleo familiar. No sé si quieren compartir algo de lo que ustedes pueden pensar en este momento. Yo creo que una de los errores que nosotros cometemos con nuestros hijos, perdón, es que ellos no se enojen, que ellos no se molesten.
o que ellos no crean un resentimiento en contra de nosotros por estorbarles, ¿verdad? Creo que esa es una de las armas que Satanás usa en nuestra mente, que creo yo que tenemos que combatirlas, ¿verdad? Es decir, que si ellos se enojan, no importa, necesitamos seguirles estorbando. Si ellos se molestan en algún momento, necesitamos seguirles estorbando. Y algo que yo he notado es que al final ellos agradecen, ¿verdad? Puede pasar un año o puede pasar más tiempo y ellos terminan agradeciéndonos por el trabajo de disciplina o exhortación que nosotros en algún momento hicimos con ellos. También he descubierto de que ellos realmente lo añoran. He descubierto que a veces genera hasta resentimiento en ellos el hecho de que nosotros no lo hagamos. Es decir, que de alguna manera, consciente o inconsciente, ellos están esperando que nosotros nos paremos en medio de la brecha y de alguna manera los estorbemos, ¿verdad? También he descubierto que esa ha sido una de las razones por las cuales los hijos terminan resintiéndose contra sus padres, de que no les estorbaron en algún momento. Y a veces se lo sacan en cara y le dicen, usted no me corrigió, o usted no me dijo, o usted no me estorbó, o no me reprendió, o no me castigó, ¿verdad? Entonces, son cosas que he estudiado, que he notado en cuanto a esto. ¿Hay alguien más que quiere compartir? Ahí está la hermana Laura. Sí, yo quiero decir que cuando uno empieza a tener un bebé o un hijo, hay muchas cosas ahora que habla acerca de cómo criar a los hijos. Y las redes sociales también se encargan de hablar acerca de eso. Y en un momento yo estuve confundida en cuanto a si darle duro a mi niña o no darle, por todas las cosas que dicen las redes, ¿verdad? Y otros padres o cosas así. Pero yo recuerdo que Gary me recordaba la palabra de Dios y decía, el hijo consentido, uy, es vergüenza para su madre. Entonces, pero a veces cuando uno está criando a los hijos hay muchas voces que dicen una y otra cosa, o que le dicen, no, no hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro, o es incorrecto, o no es correcto, o cosas así. Pues entonces que, al menos en mi caso, fue confuso en algunos momentos en que no sabía qué hacer, si darle duro o no darle. Pero al final, eso, pidiéndole sabiduría al Señor para corregir y disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Y para conducirlos mientras están en nuestras manos, en los caminos del Señor. ¿Alguien más quiere compartir? Desde el punto de vista como docente, como maestro, es una consecuencia que se está viendo bastante últimamente, o un problema que hay entre los alumnos, es que llega el padre, no llega el alumno toda una semana y, bueno, es responsabilidad del maestro por lo menos preguntar por qué no, qué pasó, por qué no viene el alumno a clases y está, uno piensa que está enfermo o, algo, o alguna situación. Y lo que el padre, la respuesta del padre es que dice, no, es que él ya no quiere seguir estudiando o ya no quiere seguir yendo. Entonces me pregunto ahí, ¿y cuál es la función del padre entonces? Y es un problema que viene a generar una gran dificultad en la sociedad. Porque si el padre es la autoridad en la familia, en el hogar, y no hay respeto de los niños hacia los padres, entonces se está fallando ahí a nivel social, ¿verdad? Y mucho más nosotros como iglesia y que tenemos la palabra de Dios y que nos dice cómo debemos de actuar. Bueno, gracias. A ver si hay otras opiniones. Quieren hablar, ¿verdad? Sí. Pásenles el micrófono, hijo. Yo les miro esos ojos queriendo decir algo. Vamos a ver. Varones. Pues en lo personal creo que, bueno, aparte que la palabra nos manda, ¿verdad? A que sí tenemos que estorbarle. Y sí es importante, siempre poniéndolo en las manos del Señor
Y el Señor actuó en su momento en esos corazones y sí sé que ellos necesitan que nosotros les estorbemos. Hay señales a veces, no necesariamente tienen que ser malcriados o demasiado rebeldes. A veces verlos callados también puede ser una señal que ellos necesitan, que uno esté más pendiente de ellos. Entonces, y en cuanto a darle duro, yo creo que a veces lo piden y después lo agradecen, Laura. Dios tiene el control de cada uno de sus vidas, ¿verdad? Y pues pedirle sabiduría al Señor para estorbarle de manera correcta, porque de repente no de nuestras propias ideas, sino que pedirle al Señor que nos ayude. Y el Señor hace la obra en sus corazones también. Sí. ¿Alguien más quiere opinar? Ok. Veo dos cosas. Una es que para mí es que falta de voluntad. O sea, el padre o la madre no tiene la voluntad de hacerlo. Hay un estudio que dice que en realidad todos los seres humanos, en su mayoría, sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cada situación de la vida. Lo sabemos. Pero y no lo hacemos porque no tenemos la voluntad de hacerlo, es decir, no queremos hacerlo. En este caso, por ejemplo, el sacerdote Elí sabía lo que tenía que hacer, pero nunca tuvo la voluntad de hacerlo. Ahora, pensando por qué no tenemos voluntad de hacer las cosas, es decir, sabemos y tenemos claro lo bueno que tenemos que hacer para corregir, para cambiar, pero no lo hacemos porque no tenemos voluntad. Yo pienso, ¿por qué? Bueno, porque implica incomodarse, implica salir de la zona de confort, implica pagar un precio, es decir, hay que hacer un esfuerzo por hacerlo. Y eso es lo que muchos no queremos. Queremos estar cómodos, no queremos incomodarnos, ni tampoco incomodar a otros. Entonces dejamos que las cosas pasen, porque decimos, no quiero problema, no quiero conflicto, yo quiero estar bien. Sin embargo, detrás de todo eso, con el tiempo se paga un precio muy caro en todas las áreas de la vida. En este caso, uno a veces piensa que tal vez el niño, el hijo, el adolescente dice, no, yo no quiero ir a la iglesia. Ah, está bien, no vaya, no se preocupe. Y pareciera como bien inocente al principio, pero con el tiempo se paga un precio bien caro. Y eso es porque no tenemos la voluntad. Si no queremos incomodar, no queremos incomodarnos, queremos estar tranquilos, ¿para qué me voy a meter a problemas? Entonces pasa por eso. La falta de voluntad es porque implica que hay que pagar un precio. Y ese precio nosotros no estamos dispuestos a pagarlo. Y hermanos, esto pasa en todas las áreas de la vida. Gracias, hermano Ramón, y muchas gracias por compartir con nosotros y ver sus diferentes puntos de vista. Y viendo a la luz de Efesios 6:4, la palabra de Dios dice que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos. En Colosenses 3:21, nosotros somos llamados a no exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, sí tenemos que tener el cuidado de no destruirlos provocándolos a ira. Tenemos que tener el cuidado de no desalentarlos en el proceso de ser estorbados, ¿verdad? Sí es importante pensar en eso, sí es importante pensarlo con sabiduría. Hermanos, una de las cosas más difíciles de nosotros como padres es disciplinar o castigar sin enojo. Es uno de los problemas serios que tenemos, que cuando tenemos que castigar, que cuando tenemos que disciplinar,
nosotros estamos llenos de enojo. Y es precisamente lo que no hay que hacer. Castigar cuando estamos nosotros enojados, porque eso sí traerá consecuencias de destrucción a nuestros hijos. No quiere decir que nos vamos a estar riendo, que vamos a estar contentos por lo que algo ha hecho nuestro hijo, nuestra hija. Vamos a estar igualmente serios, preocupados, pero es importante que ese momento de enojo no lo utilicemos para castigar a nuestros hijos, porque también los podemos destruir. Pero alguien decía ahí que si lo hacemos de manera correcta, que si tenemos la voluntad de hacerlo, eso va a tener una consecuencia muy buena, muy saludable, de mucho beneficio a nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 22:6 nos habla de instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y la versión internacional me gusta la manera en como lo dice en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en el camino correcto. Me gusta esta manera en que lo dice la internacional. Instruye al niño en el camino correcto. ¿Cuál es el camino más correcto? ¿Verdad? Es el camino de Dios, es el camino que sus principios se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en todo, no todo lo encontramos de manera explícita en la palabra de Dios, pero como decían varios de ustedes, hay bastante ahora información para ver la manera en cómo podemos nosotros trabajar, ¿verdad? Con nuestros niños. Y si esas recomendaciones no se contraponen con los principios de la palabra de Dios, eso está excelente, eso está bueno, ¿verdad? Y luego sigue diciendo la siguiente parte, aún en su vejez no lo abandonará. Cuando lo leía en la versión Reina Valera no estaba bien convencido de a cuál camino se refería, pero leyéndolo en esta, yo no sé si el pastor está de acuerdo con lo que dice la versión, pero me gusta bastante que me aclara cuando dice en el camino correcto, ¿verdad? Y en la última parte donde dice, y aún en su vejez no lo abandonará. Y yo pienso que como seres humanos, ustedes o alguno de ustedes tuvo la experiencia que instruyó bien a su niño, a su niña, pero que cuando fue joven abandonó este camino. Pero yo creo que la promesa es, porque como somos seres humanos y a veces cometemos errores, la promesa es que va a regresar a ese camino. Quizás no me debo poner aquí, ¿verdad? Okay. Va a regresar a ese camino, ¿verdad? Porque esa es la promesa que Dios da en ese versículo. En Proverbios 13:24 hay una recomendación del proverbista Salomón que quisiera leérselos. En Proverbios 13, 24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Recuerden que
corregir a un niño, a una niña, no se trata de imponer un estilo de vida que conoce el papá o la mamá, sino cómo ayudarlo, cómo estimularlo, cómo guiarlo a que en su propia mente, con su propia personalidad, con su propio carácter, vaya tomando los caminos correctos. Porque desgraciadamente nosotros aprendimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, un caminar rígido como ellos lo caminaban. Pero eso no necesariamente es correcto. Lo importante es que el niño pueda o la niña pueda irse estimulando con la enseñanza para que vaya tomando sus propias decisiones. Pero eso no significa que vamos a torcer su personalidad, a torcer su carácter. Eso es propio en cada ser humano que Dios lo ha regalado. Pero cómo, a pesar de ser cada quien, puede irse estimulando para que él vaya haciendo lo correcto delante de Dios, ¿verdad? No como yo soy, porque el modelo que yo puedo dar es un modelo que yo creo que es bueno, pero solo soy yo, pero eso no es la verdad, ¿verdad? Sino que hay varias maneras y hay varios pensamientos en cuanto a la manera de instruir a nuestros niños. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Por qué no dirá Dios esa palabra que aborrecemos a nuestro hijo al detener? Si más bien a veces con sentimientos de amor, por eso que no lo castigo, porque me da gran pesar castigarlo, me da gran pesar disciplinarlo. No quiero hacerlo porque lo amo demasiado, pero porque la palabra dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Vean lo contradictorio, porque probablemente son sentimientos de nosotros los que reaccionan, pero no es el proceder correcto, el cual Dios demanda de nosotros. Más el que ama desde temprano lo corrige, ¿verdad? Siempre la palabra nos enseña dos cosas. Por ejemplo, en Deuteronomios, en el capítulo 6, creo que es, o 7:6 o 6:7. Hay dos aspectos importantes que se manifiestan en Deuteronomios. Él dice que en diferentes lugares debemos enseñarle a nuestros hijos, pero eso implica la presencia de los padres en el mayor tiempo posible con sus hijos. No es posible educar a sus hijos y no pasar tiempo con ellos. Está diciendo que es necesario que pasemos tiempo con nuestros hijos para poder participar con ellos en un proceso de formación. Estar cerca de nuestros hijos es importante. Y aún al padre, aunque ahora el papá y la mamá salen a trabajar, en el caso actual, pero lo que Dios dice y lo que Dios demanda en Deuteronomios es que necesitamos estar cerca de nuestros hijos lo más que se pueda para poderlos instruir. Y la otra cosa que habla es de repetir, repetir y repetir esa instrucción hasta que nuestros hijos puedan comprender, hasta que nuestros hijos logren asimilar esos principios que pueden ser principios de la palabra o principios establecidos dentro del hogar como una norma saludable. Bueno, hay mucho que decir, mucho que aprender acerca de la familia, pero lo que hemos dicho hasta ahorita yo creo que sí nos podemos decir que viene de la palabra de Dios y que necesitamos seguir luchando. Las generaciones vienen, los jóvenes vienen y necesitamos seguir también trabajando con ellos
¿verdad? Que el Señor pues nos ayude, que el Señor nos siga usando para poder reflexionar acerca de este tema.